Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. La semana pasada un refugiado sudanés intentó asesinar a un ciudadano británico en Belfast, capital de Irlanda del Norte, en el Reino Unido. Este suceso se ha dado poco después del asesinato de otro británico a manos de un ciudadano de origen Sikh. Ambos casos han generado protestas con un componente étnico y cuestionamientos y críticas a la inmigración de personas con culturas diferentes a la británica. Para analizar este tema nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto. Bueno, César, para ir contextualizando, ¿no? Coméntanos con un poco más de detalle qué es lo que pasó entre Hadi Halodit, el refugiado sudanés, y Stephen Ogilvy, el ciudadano británico que ha quedado hospitalizado y encima además ha quedado tuerto producto de este ataque. Bueno, la información que tengo es sí, que fue un ataque. El refugiado lo atacó con un cuchillo, perdió la visión de un ojo, un ciudadano británico de Irlanda del Norte, de unos 40 años de edad, perdió un ojo y la cara quedó completamente desfigurada. Y a raíz de eso, pues se ha presentado una serie de protestas de la población en contra de las políticas de migración. No es la primera vez que un ataque como esto se da, especialmente de inmigrantes que provienen de la zona del Sahel y del Cuerno de África. Estoy hablando de Eritrea, Sudán. Esas zonas son muy proclives a hacer este tipo de ataque, mucho más que los migrantes que vienen de otras partes de África o incluso del Medio Oriente. Este suceso revela un problema, digamos, mayor, hablando en particular de Irlanda del Norte, antes de pasar al Reino Unido en general. En Irlanda se están dando estos hechos, os has mencionado, pero creo que me parece que en términos generales, pero ¿qué tan común se ha vuelto esto? No, no solamente en Irlanda del Norte, ha pasado también en Suecia, en otras partes de Europa. Sí. Por ejemplo, hubo un caso que a mí me impresionó hace ya un tiempo de un inmigrante eritreo en Suecia al que le negaron su solicitud de asilo. Y bueno, a diferencia de Estados Unidos, donde te deportan enseguida, acá en Europa cuando te niegan el proceso te dan un margen de tiempo, sea para que tú apeles o sea para que te vayas inmediatamente. Bueno, este inmigrante eritreo, saliendo de su solicitud de asilo donde se la negaron, fue para un automercado y vio donde estaban los cuchillos, agarró un cuchillo y apuñaleó a una señora junto con su coche delante de todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y generalmente vienen de estos países, Sudán, Eritrea, es una inmigración muy problemática, porque no estamos hablando, digamos, del eritreo que viene a ser ingeniero acá a Europa, o el senegalés, que dentro de todo Senegal es un país tranquilo. Digamos, hay mucha pobreza, pero es un país tranquilo, no hay guerras, no ha habido golpes de Estado, pueden venir en avión, son estudiantes, a veces se quedan de forma ilegal, pero digamos una forma más tranquila. Pero los que vienen de Sudán, Eritrea, Somalia, tienen que venir a pie, atraviesan el Sáhara, de ahí llegan a Libia. Libia es un lugar terrible, donde hay hasta mercados de esclavos, propio estilo siglo XV. No estoy hablando de nueva esclavitud, estoy hablando de esclavitud siglo XV. Agarran a la persona y la meten en un mercado de esclavos, lo venden como esclavos, de ahí luego se fugan. Luego la travesía del mar Mediterráneo es muy fuerte. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es un inmigrante que viene ya con muchos problemas psicológicos y de todo tipo. Muchas veces hasta perdieron su familia en el camino y digamos que no vienen con las mejores condiciones mentales. Están verdaderamente tocados. Así que es un inmigrante que, más allá del problema cultural, de la brecha cultural, es un inmigrante que psicológicamente no está apto para, digamos, asimilarse a una sociedad y mucho menos a una sociedad distinta, muy distinta. Así que terminan desembocando en este tipo de acontecimientos. Pero quiero hacer la salvedad que creo yo que es, digamos, este proceso personal, más allá de que pueda venir, digamos, un inmigrante que es somalí, pero nacido en Michigan, ha tenido otras condiciones de vida, incluso ha ido a la universidad. Creo que estos factores terminan influyendo mucho.
Y por supuesto, la sociedad de acogida, teniendo ya tantos problemas, porque en todas partes del mundo hay problemas, digamos que no está presta ahora a recibir, digamos, problemas mentales en cantidades y que ponen en riesgo su propia vida, porque el hecho de que tú salgas a la calle y no sabes si esa persona va a tener un ataque de locura y va a hacer un ataque de cuchillos o te va a poner una bomba, cualquier cosa, no le gusta a la población. Ahora, se han registrado manifestaciones en diversos lugares del Reino Unido. Antes de pasar al asesinato de Novak, quiero enfocarme en Irlanda, ¿no? En el caso de Belfast se han registrado disturbios, ¿no? Manifestaciones un poco más violentas. ¿Qué es lo que exigen los manifestantes? Están pidiendo que se expulse a los inmigrantes de culturas muy diferentes, que se restrinja más la inmigración. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Primero hay que tener en cuenta que Belfast es una zona muy sensible, porque incluso anteriormente fue motivo de violencia sectaria dentro de los propios irlandeses, Sí. entre los irlandeses católicos y los protestantes. Ellos tienen toda una historia al respecto. Y digamos que si hubo violencia entre cristianos, ¿cómo no la va a haber con gente que viene de una civilización distinta? Claro. Ni siquiera es que es una confesión distinta, una civilización completamente distinta. Y bueno, digamos que fue muy difícil llegar a la paz a la que estamos actualmente. Sí. Pero digamos que importa esta población, que es distinta, de paso no se asimilan. Los norirlandeses están pidiendo, uno, el cierre por completo de la inmigración de gente que viene de mundos completamente distintos. Y dos, está, digamos, ganando fuerza la idea aquí en Europa del término de la remigración, es decir, hacer que las personas que ya están, los inmigrantes que ya están en Europa, o los descendientes de los mismos, que ya no son inmigrantes, regresen a sus países de acogida, o perdón, a sus países de origen. Lo cual creo que va a ser bastante imposible. Primero porque ellos ya están acá, muchos ya están legalizados. Yo no estoy hablando de este hombre que hizo el atentado, hizo el crimen, o los que hacen los crímenes. Estoy hablando de millones de inmigrantes que ya se han asimilado, tienen un trabajo, han tenido sus papeles, ya son ciudadanos, o incluso han nacido, o peor aún, son productos de matrimonios mixtos. Y las personas que están pidiendo la remigración no distinguen matrimonios mixtos. Para ellos ya de una vez tener un origen inmigrante basta como para que tú regreses a tu país de origen o el país de origen de tu padre o el de tus abuelos. Entonces aquí yo lo veo mucho aquí en Francia, son franceses, hijos de una francesa y de un marroquí o viceversa, están asimilados y tú le vas a decir a ellos que su país no es Francia sino Marruecos. Cuando van a Marruecos también se sienten extranjeros, claro, y han nacido acá, pero no son completamente franceses, digamos desde el punto de vista étnico como les gustaría a algunos, son una mezcla. Entonces este tipo de movimientos de remigración más bien están ayudando a avivar el conflicto. Ahora, en diciembre del año pasado se difundió un video de un grupo con estética terrorista que se autodenominaba Nuevo Movimiento Republicano. Este video se ha estado compartiendo como si fuera producto de este contexto, ¿no?, de las manifestaciones de hace una semana en Belfast. Pero este grupo, ¿qué podrías comentarnos de este grupo? ¿Han tenido alguna participación también en estas protestas más allá de ese video? Sí, ellos participan en las protestas, no necesariamente uniformados de esa forma. Las mismas personas que hacen el video y se uniforman, después se visten de civil y participan en las protestas. Ahora, el problema es que las protestas son legítimas, porque, y te lo digo yo como ciudadano europeo, soy ciudadano latinoamericano y a la vez soy ciudadano europeo. Yo como ciudadano europeo no quiero que Europa se pierda y siento mucho miedo ante, digamos, ciertas migraciones. Claro. Pero tampoco quiero una Europa en conflicto perenne o una Europa que vaya a aplicar medidas que son ilegales e inmorales y que terminan después afectándome a mí mismo como también inmigrante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las protestas pueden empezar con una legitimidad evidente, que es que la seguridad se está degradando. Sí. Y hay, digamos, una comunidad que no se está integrando, o más allá de una comunidad, está viniendo una inmigración con problemas mentales.
No estoy hablando de toda la gente que viene del mundo islámico. Estoy hablando de este tipo de personas que tienen que hacer toda esta travesía, toda esta odisea, han perdido su familia, lo que sea, y o les han esclavizado a ellos, que termina pasando, Sí. y bueno, caen en Europa, y bueno, uno puede tener mucha humanidad, pero Pero tengo antes hay que familia, yo protegerse uno también. mismo también, ¿no? Yo tengo, es claro, yo tengo familia y no quiero que mi padre tome el transporte público y no saber si un loco le va a dar por apuñalearlo. Entonces, claro que yo apoyo este tipo de protestas, pero son tomadas entonces por las personas que más bien quieren avivar el conflicto y creen que avivando el conflicto es que van a llegar a sus objetivos, que sus objetivos no son expulsar a este tipo de gente solamente o cerrar las fronteras. Quieren una Europa pura étnicamente y sus países puros étnicamente. Entonces, estas personas que están protestando, o algunos, digamos, Una por facción ejemplo, los que radical, salen en el digamos. video, sí, los que salen, por ejemplo, en el video que tú me mostraste, uniformados, empiezan contra la inmigración de Sudán y Eritrea, pero antes estaban en contra de la pertenencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, Sí. porque tampoco querían inmigración intraeuropea, es decir, no querían búlgaros ni polacos en Gran Bretaña. Y después, sacando a Gran Bretaña y todo, van a querer ir más allá, una Irlanda del Norte, ya ni siquiera británica, sino irlandesa. Pero digamos que van paso a paso. Es bastante preocupante porque también, digamos, la legitimidad de ciertas protestas como producto, pues, de hechos de violencia que deben generar una preocupación ciudadana en términos generales, digamos, esta legitimidad se va perdiendo cuando las protestas degeneran en actos de violencia, en disturbios, ¿no? Impulsados por grupos, como bien señalas, digamos que pues sí encajarían pues en el molde de lo que, sin exagerar, sí se llama fascismo, ¿no? ¿No? Un nacionalismo radical, con un componente étnico, además, que busca no solamente la expulsión de elementos de culturas muy diferentes, sino aspirar a una purificación, ¿no?, étnica de su cultura, lo cual es anacrónico y bastante peligroso y problemático y contraproducente para enfrentar problemas pues, que a todas luces son una realidad. César, vamos ahora a una pausa y continuamos para conversar del caso de Novak. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político, analizando las protestas que se han estado dando en el Reino Unido con motivo de hechos de violencia protagonizados por personas que provienen o que tienen un origen en culturas diferentes a la británica tradicional, ¿no? En el caso anterior vimos el intento de asesinato de un refugiado sudanés a un ciudadano británico en Belfast y ahora, César, quiero conversar contigo acerca del caso de Henry Novak, ¿no? Un joven estudiante quien fue apuñalado por otro ciudadano británico de origen Sikh, ¿no? Coméntanos, por favor, con más detalle qué pasó en este otro caso. Mira, la información que tengo, pues no le he hecho demasiado seguimiento, pero sí, digamos que un joven británico fue apuñalado por otro de origen Sikh. La inmigración sigue en general, no ha dado tanto problema acá en Europa. De hecho, dentro de todo están bastante bien integrados. El motivo por el cual lo apuñaló lo desconozco, tengo que decirlo, lo desconozco, pero evidentemente que genera, digamos, el hecho de que un inmigrante apuñale y produzca la muerte de alguien natural del país en este contexto migratorio, sirve como caldo de cultivo para seguir protestando y, digamos, volver digamos, a promover las ideas de expulsar a los inmigrantes y decir que los inmigrantes están haciendo, dentro de todo, una sociedad bastante insegura en Gran Bretaña. La inmigración que viene de India, generalmente en Gran Bretaña ha estado bien integrada. De hecho, hasta recientemente tuvieron a un primer ministro que proviene de la India.
el señor Sunak. Y los tenemos en la academia, en la banca. El motivo en específico de por qué lo apuñaló lo desconozco. Pero en general, digamos que la comunidad Sikh que proviene de la India no es una comunidad dada a dar problemas. Sí ha habido un caso con los Sikh, y esto hay que tocarlo, que es un tema político. Muchas veces los Sikh, cuando emigran, conservan, digamos, un nexo político con la India, con partidos independentistas en India. Y eso ha sido más que todo el caso en Canadá. Desconozco cómo es el caso de los Sikh en Gran Bretaña. Pero en Canadá, por ejemplo, mantienen nexos con partidos políticos independentistas en India que están considerados terroristas, y a su vez India ha reaccionado mandando, digamos, agentes de seguridad para matarlos en el propio Canadá. Pero este caso en específico no puedo ir más allá. Ahora, llama la atención, digamos, es un joven británico, ambos son ciudadanos, son jóvenes británicos, ¿no? Bueno, la víctima del asesinato y el ciudadano Sikh. Pero Novak me parece que es de origen polaco también, ¿no? Entonces, se trataría de dos jóvenes que tienen un origen que no es netamente británico, ¿no? Solo que en el caso de Novak, él, digamos, sí es occidental, ¿no? Entonces, digamos, con respecto a la inmigración polaca en el Reino Unido, ¿qué tan integrada está o está mucho más integrada que la inmigración india, o digamos que también hay problemas? ¿Qué sabes de este tema? Bueno, Polonia, comenzando, que es un país europeo y muy católico. Digamos que entonces entra dentro de la misma civilización. A pesar de que Gran Bretaña, aparte de haberse salido de la Unión Europea, es un país protestante, anglicano. Pero digamos que en las escalas de qué tan integrados están o qué tanta facilidad cultural, Polonia está muy por encima de India, y ni hablar que África. Estamos hablando de alguien que va a compartir el grueso de la misma religión. El problema que hay con los polacos es que dentro de todo tienen un idioma distinto, pertenecen a una confesión distinta, católica. El anglicanismo está dentro de la identidad nacional inglesa, británica, sobre todo inglesa. Digamos que vienen los, como llamarían entre comillas, los papistas. Y el otro detalle con los polacos, y más allá de los polacos, por ejemplo, te puedo citar a los búlgaros u otros europeos. Y esto es un comentario que me hizo un compañero que yo conocí en la Universidad Británica, que provenía de Londres, y yo durante el Brexit, después del Brexit, yo le pregunté, ¿tú apoyas al Brexit o estás en contra? Y él me dijo, yo voté por mantenerme en la Unión Europea, pero hoy en día estoy por el Brexit. Y yo le pregunté por qué. Esto es muy interesante, esta anécdota. Y me dijo, bueno, porque yo después cambié de trabajo y tuve un trabajo que me obligaba a ir mucho al interior de Inglaterra, a los pueblos. Y tuve una visión distinta de lo que era la Unión Europea. Hay pueblos hasta de 5.000 personas que han recibido inmigrantes de Bulgaria o de Polonia, de hasta 2.500 polacos o búlgaros. Entonces podrás decir cuál es el problema. Pero para un pueblo de 5.000, recibir 3.000 inmigrantes de un país es un cambio muy profundo. Sí. Y puede hacer incluso que ellos se sienten incluso extranjeros en su propio país. Y eso ha pasado mucho con la inmigración polaca en Gran Bretaña, que hay zonas enteras de Gran Bretaña donde los británicos ya no se sienten británicos sino extranjeros en su propio país, y por eso han pedido incluso el control de la inmigración intraeuropea. Pero vamos a estar claros, es otro nivel, o sea, no es el mismo problema que puedan sentir con una inmigración masiva de Polonia al problema que puedan sentir con inmigrantes que vengan de Eritrea o de Sudán. O sea, estamos hablando de niveles distintos. Para poner en contexto, ha habido problemas con la inmigración venezolana en Perú. Yo he visto problemas y oído comentarios, hay gente que está molesta, pero imagínate que en vez de venezolanos viniera gente de Bangladesh. El choque sería mucho más profundo. César, cuando Henry Novak es apuñalado por Dikron Diwa, este agresor, lo acusa ante la policía de ser el agresor, ¿no? Y entonces la policía reduce a Henry Novak,
quien está herido de muerte, ¿no? Y dice, no puedo respirar, I can't breathe. Algo que recuerda a la expresión de George Floyd poco antes de morir en circunstancias parecidas en Minneapolis en el 2020. ¿Cómo explicas que la muerte de George Floyd, un ex convicto con problemas de drogas, haya generado mucha más indignación en el mundo que la muerte de Henry Novak, un joven estudiante previamente apuñalado y discriminado por la policía? El poder económico y mediático que estuvo detrás de Floyd es la diferencia. En Estados Unidos había un lobby y sobre todo un poder económico que ha financiado ya varias organizaciones y movimientos y todo esto, y más o menos se sabe quiénes son, que les interesaba tener el argumento de Floyd para, digamos, impulsar su agenda. No era tanto por Floyd que de verdad estaban preocupados, sino era, digamos, un símbolo para impulsar su agenda. En el caso acá de Gran Bretaña y de otros casos que han habido en Europa, no existe ese poder mediático y económico que esté interesado en utilizar estos casos para impulsar sus propias agendas. Como por ejemplo el caso que yo te dije en Suecia, sí, de la madre con su coche que fue apuñaleada. Estamos hablando de algo horripilante, pero no había un poder económico y mediático en Suecia que estuviese interesado en utilizar ese acto para impulsar su propia agenda. Más bien tienen otro tipo de agenda. No les interesa más bien darles más, digamos, cabida en los medios de comunicación y en la opinión pública a este tipo de acontecimientos. Cuando tú sales a la calle aquí en Europa, la gente no está preocupada por lo que está sucediendo acá en Europa, ni por este tipo de casos. Tiene que haber alguien, digamos un poder, que los obligue a ver lo que está pasando. Bien sea a través de la propaganda, controlan las redes, o le pagan a gente que hace política en la calle que mueva las sociedades. Entonces digamos que esa fue la gran diferencia. Había alguien en Estados Unidos muy poderoso que necesitaba ese hecho para impulsar su agenda. Y en este caso parece lo contrario, ¿no? Pareciera que se busca invisibilizar problemas como estos porque no se les da la cobertura necesaria o se trata de buscar ciertas explicaciones, ¿no? Para no darle la importancia a actos o hechos de esta gravedad, ¿no? Que cada vez se van sumando más, ¿no? Y además un hecho bastante grave es el acto de discriminación contra Henry Novak, ¿no? Que fue acusado sin mayor evidencia de ser él el agresor cuando había sido apuñalado, ¿no? Lo que para mí, de repente me equivoco, se explicaría en una, digamos, inserción de ciertas ideas woke en algunas instituciones, ¿no? Como por ejemplo la policía. Tenemos casos, por ejemplo, yendo a otro tema, de policías deteniendo a personas que están rezando afuera de abortorios, ¿no? Entonces, este caso me parece que ambos casos tendrían explicaciones similares, ¿no? Y me gustaría cerrar con eso contigo en el siguiente bloque. Seguimos en Informe Extra, acompañados por César Sabas, analizando la situación del Reino Unido. Protestas debido a agresiones a ciudadanos británicos, ¿no? Incluida una muerte. César, ¿consideras que el wokismo institucionalizado está teniendo manifestaciones bastante trágicas en el Reino Unido y en otras partes de Europa? Eso lo considero. Aquí hay, digamos, por una parte, sí ha habido, digamos, una agenda de importar forzosamente personas provenientes de otras culturas para generar aquí una especie de sociedad multicultural. Y yo, a pesar de que soy liberal y estoy abierto a las otras culturas, incluso la inmigración, sí soy bastante escéptico de la ingeniería social. Creo que los experimentos sociales siempre terminan mal. Pero por otra parte, hay la estrategia, entre comillas estrategia, porque creo que es muy mala y va a tener efectos adversos, de creer que, digamos, traer estos temas a colación, estos crímenes o las cosas que están pasando dentro de la opinión pública, le va a dar fuerza a grupos de ultraderecha. Y entonces hacen la estrategia como de, en vez de barrer la basura,
lo pones por debajo del tapiz, de la alfombra. Y es una estrategia nefasta, porque el problema sigue creciendo. No estás haciendo nada, no estás cumpliendo con tu labor como gobernante, y la población lo está sufriendo. Entonces, tarde o temprano, la población va a ir a votar enardecida por los mismos que tú quieres impedir que lleguen. ¿Y por qué? Porque dicen, como tú no trabajas, tú no estás haciendo nada y ya he aprobado por todas las opciones, voy a votar por esto, que son extremos, pero para ver si hacen algo. Sí, bastante preocupante, ¿no? Porque al final la falta de acción de las actuales autoridades en diversos países de Europa está conduciendo a que importantes sectores de la población vean una alternativa en organizaciones de extrema derecha, ¿no? Que, digamos, tendrían políticas que no solamente se enfocarían en ir en contra de digamos, sectores problemáticos de la sociedad, sino que irían más allá en un intento, pues, de, digamos, restablecer ideas ultranacionalistas ya anacrónicas. César, como siempre, ha sido un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Óscar. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.